Ok, jóvenes, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, un tratamiento contra el cáncer produce mejoría en el 80% de los enfermos a los que se le aplica. Dice. Se suministra a 5 enfermos. Se pide calcular la probabilidad de que los 5 pacientes mejoren. Literal B, calcular la probabilidad de que al menos 3 no experimenten mejoría. Y literal C, cuántos experimentan lo que es una mejoría significativa, ¿verdad? O que se espera que realmente mejoren con lo que es el tratamiento. En base a ese planteamiento, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer, y me voy a movilizar a otra pizarra porque aquí efectivamente no me está funcionando bien, nos vamos a ir por acá sin perder de vista cuáles son nuestros datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar precisamente eso, nuestros datos de la información con la que vamos a trabajar. Vamos a llamar a X lo que son el número de enfermos que experimentan una mejoría. Entonces aquí es el número de enfermos, ahí usted cuando vea la grabación se va a orientar. Los enfermos que experimentan lo que es una mejoría. Eso va a ser mi variable X. Tenemos una variable N, según la fórmula de probabilidad, que es el número de los pacientes a los cuales se le ha suministrado el tratamiento. Entonces, este es el número de pacientes, puede ser los mismos enfermos, ¿verdad? Pacientes que ya se les suministró el medicamento. Tenemos una probabilidad de éxito. ¿Cuál es esta probabilidad de éxito? La mejoría que nosotros esperamos. Si leemos el planteamiento del problema, nos dice que un tratamiento contra el cáncer produce una mejoría, y aquí tenemos una mejoría del 80% en la enfermedad. Entonces estamos hablando que la probabilidad de éxito es de 0.8. ¿Por qué? Porque es el 80% de la probabilidad. Y sabemos que tenemos que buscar una variable Q, que lo que me indica es un fracaso, ¿verdad? Y la probabilidad es un éxito o un fracaso. Entonces mi probabilidad Q, según la fórmula, es 1 menos el éxito. Si resolvemos esto, entonces tenemos que es 1 menos 0.8. Es decir, que mi probabilidad de fracaso es del 0.2% de todo lo que es la situación experimental. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y eso es lo que quiero que pongan bastante cuidado. Mi fórmula, ojo, mi fórmula para resolver experimentos en base a una muestra aleatoria, a un desarrollo experimental binomial, dice mi fórmula que la probabilidad de éxito va a depender o va a ser igual a una variable de intervención, donde esta variable va a ser sujeta por el número de ensayos o N pacientes a los cuales yo voy a suministrar ese tratamiento, con lo que es una variable o una muestra de la población, una muestra significativa, multiplicado, me dice, por la probabilidad de éxito que yo tengo ante estos pacientes. Y eso también multiplicado por lo que sería la probabilidad de fracaso de quiénes, del ensayo que estoy haciendo menos los enfermos a los cuales van a ser sometidos o la muestra aleatoria a lo cual va a ser sometido. Si nosotros sustituimos esta fórmula dentro del planteamiento del problema, entonces tenemos lo siguiente. La probabilidad de éxito de que el tratamiento contra el cáncer que estamos utilizando sea efectiva va a ser igual. Este es mi tratamiento de cáncer, es igual a ¿cuánto? A 5, que es el número de enfermos o es se le va a suministrar a 5 pacientes. Entonces esta es mi muestra aleatoria. Pero decíamos que yo voy a trabajar con 5 pacientes
Y el literal A del planteamiento del problema me dice calcular la probabilidad de que los 5 pacientes mejoren. Entonces, como me dice que calcule la probabilidad de que los 5 pacientes mejoren, yo tengo un ensayo donde cuento con 5 pacientes y de estos 5 yo espero que los 5 mejoren, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra primera sustitución. Multiplicado por la probabilidad de éxito. ¿Cuánto es la probabilidad de éxito? Es de 0.8. Pero este 0.8 elevado a una potencia que equivale al número de enfermos que esperamos experimenten una mejoría. ¿Cuánto es? Eso es 5, ¿verdad? Multiplicado por mi probabilidad de fracaso. ¿Cuánto es mi probabilidad de fracaso? 0.2. Pero esta probabilidad de fracaso se va a experimentar en un ensayo, en una muestra aleatoria. Y mi muestra aleatoria son 5, ¿verdad? 5 enfermos. Y de estos 5 esperamos que 5 muestren una mejoría implícita. Aquí vamos a hacer un paréntesis y tenemos entonces 0.2 elevado a la 5 menos 5. Eso me va a dar igual a lo que es 0.2. Lo tenemos 0.2 elevado a la 0. Y todas cantidades elevado a la 0, eso es igual a la unidad, jóvenes. Eso es un pequeño paréntesis de notaciones matemáticas. Entonces vamos a seguir resolviendo. Esto va a ser igual. 5 entre 5 me va a dar 1, multiplicado por 0.8 elevado a la quinta. Esto me da 0.3277 aproximadamente. 0.3277. Y si multiplicamos o resolvemos lo que es 0.2 elevado a la 5 menos 5, decíamos que eso equivale a 1, ¿verdad? Entonces, como es una multiplicación, al final mi resultado o mi probabilidad de éxito de calcular la probabilidad de que los 5 pacientes mejoren es igual, jóvenes, y aquí es donde nosotros sacamos nuestra respuesta, que mi probabilidad de que los 5 pacientes mejoren en base al suministro del medicamento es igual a 0.3277, aproximadamente. Y esta es mi respuesta de lo que sería el literal A, que me decía en el planteamiento calcular la probabilidad de que 5 pacientes mejoren. Ahora bien, el planteamiento me pide también calcular la probabilidad de que al menos 3 no experimenten mejoría. Ojo, que me está diciendo que al menos 3 no experimenten mejoría, es decir, que no se vea ningún cambio en la aplicación del medicamento o del tratamiento sobre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuevamente los datos que ya tenemos, pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a borrar. Yo sé que ustedes ya tienen este dato por ahí. Vamos a borrar esto porque necesito la fórmula y necesito los datos. Y ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Necesito la probabilidad de estos pacientes, pero el planteamiento me dice que al menos 3 no experimenten mejoría. Entonces, si 3 no experimentan mejoría, yo voy a evaluar que X van a ser todas aquellas variables menores a 3. ¿Por qué menores a 3? Porque tenemos 5 pacientes y me está diciendo que 3 no muestran mejoría. ¿Cuántos me quedan si lo expreso de esta manera? Me quedan 2 pacientes. Entonces, la forma ideal de expresar esos 2 pacientes es X menor a 3, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿qué, jóvenes? Y aquí viene un dato bien interesante. Tenemos a 5 pacientes, ¿verdad? Entonces, de estos pacientes, nosotros ahora solo nos queda un paciente donde X va a ser igual a 1, según nuestro planteamiento, que tienen que ser 3, no muestran ningún cambio, más lo que sería mi paciente número 2.
Entonces, como ya tengo una sumatoria de estos pacientes, ahora vamos a sumar una probabilidad de que muy probablemente ninguno experimente ningún cambio, pero ahí eso es parte del planteamiento del problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir directamente en cada uno de los casos. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente mejore en una muestra significativa de 5? Entonces aquí el planteamiento sería 5 entre 1, tenemos 1, nuevamente multiplicado, ¿verdad? Por 0.8 elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque solo estamos evaluando la probabilidad de que uno mejore. Multiplicado por ¿quién? Por la probabilidad de fracaso, que es 0.2, elevado a ¿quién? Aquí me lo dice, al número de ensayos menos la cantidad que yo estoy evaluando. El número de ensayos es 5, pero ahorita solo estoy evaluando un paciente. Entonces esto es elevado a la 4. Luego, más la otra probabilidad. Tengo 5 pacientes, pero ahorita voy con el paciente número 2, ¿verdad? Multiplicado nuevamente por 0.8 elevado a la 2, porque estamos hablando del paciente número 2. Multiplicado por mi probabilidad de fracaso, que sería 0.2 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque ahora sí a mi número de ensayo, que es 5, yo le quito 2, estamos ya con el segundo paciente. Entonces esto me queda 3. Y es el valor al que elevamos mi probabilidad de fracaso. Y utilizamos un tercero que sería el paciente 0, ¿verdad? Y vamos a mover un poquito por acá la pizarra. Tenemos un más la probabilidad de un paciente 0, que sería, es decir, que no suceda ningún cambio. Vamos a moverlo más acá. Y entonces decimos que es la probabilidad de éxito es 0.8 de que ninguno mejore por la probabilidad de fracaso, que también es efectivamente 0.2 de que ninguno nuevamente mejore. Ahora solo resolvemos cada uno de estos ítems y tenemos entonces aquí 5 entre 1, eso me va a dar 5. Uy, qué feito me quedó, lo vamos a borrar para que comprendan los que ven el video. 5 multiplicado por 0.8 por, y aquí si usted puso 0.2 a la cuarta, eso me le va a dar 0.016. 0.0016 más 5 entre 2 o 5 multiplicado por 2, eso va a depender de las variables que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? Ok, entonces acá sacamos factor, es como que yo tenga 5,2 quinta, esto es 1, bajamos el 2, segunda, esto es 1, 5 por 2, esto me va a dar 10. Entonces acá el resultado de lo que tenemos de la probabilidad de éxito y el número de ensayos es de 10, multiplicado por 0.8 al cuadrado, eso me va a dar 0.16. Quiero ver 0.8, vamos por, entonces eso me les va a dar 0.8 al cuadrado, ahorita lo vemos en la calculadora, y eso me les va a dar, perdón, 0.64. Y eso va a ser multiplicado por 0.02 a lo que es el cuadrado. 0.2 al cuadrado. Esto me les tiene que dar, no es al cuadrado, es al cubo. Eso me les tiene que dar exactamente 0.008.
0.008. Más, ahora bien, tenemos 5 sobre 0, que es la otra probabilidad. Entonces, como que tengamos 5 y 0, le sacamos el máximo común múltiplo, mínimo común múltiplo, va a depender de cuál versión estamos utilizando. Y aquí es 5, 1, ¿verdad? Quinta de 5, 1, ¿verdad? Entonces, nuestro resultado para esta expresión, en este espacio de acá, nos quedaría 1, nos queda la unidad. Multiplicado por, nuevamente 1, porque tenemos 0.8 elevado a la 0, esto es 1. Multiplicado por 0.2 a la quinta, eso me les va a dar 0.000, otros dos ceros, 32. ¿Y qué nos queda? Hacer esta multiplicación si es necesaria y una suma. Entonces, como ya solo nos queda hacer la resolución de la suma, yo puedo decir que la probabilidad de que en mi experimento, en mi estudio del tratamiento, por lo menos 2 pacientes tengan alguna reacción positiva o lo que es alguna mejoría significativa ante el tratamiento o el medicamento, tengo una probabilidad de 0.057% de probabilidad de éxito. Y el resto pues es porque no ha habido ninguna mejoría. Esto es en cuanto a solventar, calcular la posibilidad de que al menos 3 no experimenten mejoría con lo que sería el tratamiento del cáncer que se está implementando en ese momento. Pero también me preguntan una tercera interrogante, ¿cuántos pacientes se espera que mejoren? Entonces, como me están preguntando cuántos pacientes se espera que mejoren, aquí viene algo también sumamente interesante porque estamos hablando de una situación donde ya tenemos un número específico que le vamos a llamar el expediente de nuestros pacientes o el excedente de nuestros pacientes. Aquí surge una nueva variable de lo que sería la distribución binomial y vamos a recordar un poquito que en la distribución binomial se mueve por lo que es la moda, se mueve por lo que es la experimentación binomial de la media, la varianza y lo que es la desviación estándar, que son factores que me ayudan a verificar lo que es una distribución binomial, donde yo puedo decir que mi resultado va a aplicársele lo que es una distribución binomial de una mediana. ¿Cuál es la media? Más bien dicho, de que todos los pacientes puedan experimentar, según aquí nos dice, cuántos pacientes se espera que mejoren. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestra fórmula de la media. ¿Qué me dice? Y aquí me quedó como M, pero no es una M, es casi como una U griega. NP. El número de ensayos o de pacientes que están siendo ahorita tratados con el medicamento multiplicado por lo que sería la probabilidad de éxito. Así es como yo voy a obtener cuántos pacientes se esperan que mejoren, es decir, una media de los pacientes. ¿Cómo voy a resolver esto? Sencillo, si es el número de ensayos, sabemos que son 5, multiplicados por la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito es del 80%, es decir, 0.8. Y su resultado me tiene que dar exactamente cuántos pacientes se van a recuperar o van a experimentar una mejoría significativa con la aplicación de ese tratamiento. Entonces ahí nosotros podemos ver que tenemos un 4% de pacientes que van a experimentar una mejoría.
Y ahí no tenemos ningún margen de error, es algo sumamente exacto porque desde un inicio nuestro planteamiento del problema nos decía que solo el 80% de los enfermos experimentaba esa mejoría. Entonces quiere decir que el 20% restante equivale a un paciente que no va a mostrar ninguna mejoría en cuanto a lo que sería el tratamiento. Cualquier consulta, cualquier pregunta me la pueden dejar en el foro porque eso les va a servir de apoyo para lo que son los ejercicios del parcial. Lo pueden pausar y visualizar las veces que sean necesarias.